Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está el derecho de familia, y en particular los procedimientos de divorcio, separación, modificación de medidas y en general cualquier asunto relacionado con derecho de familia. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un mecanismo de protección de los menores cuando la guarda y custodia y la patria potestad que algún progenitor o ambos progenitores ejercen sobre los menores o sobre el menor se realiza de forma inadecuada, perjudicando o poniendo en peligro tanto la salud como la educación y los intereses de los menores afectados. Vamos a ver seguidamente en qué casos sería aplicable estas medidas de protección, qué medidas de protección se tendrían que aplicar y por último vamos a explicar brevemente cómo sería el procedimiento adecuado judicial para acometer estas medidas de protección. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos es hablar de cómo podemos proteger a los menores ante el ejercicio de una patria potestad o una custodia que no es la adecuada. Es decir, cuando el ejercicio de esta obligación, de este derecho-deber de los padres con respecto de sus hijos, que es la guarda y custodia y la patria potestad, no se ejerce de forma adecuada. ¿Cómo podríamos proteger a los menores de esa situación? Lo primero que tendríamos que aclarar, para que se nos entienda un poco más el vídeo, es a qué supuestos de hecho nos podríamos estar refiriendo. Pues en general tendríamos que decir a cualquier acto o hecho o situación que en el ejercicio de la patria potestad o de la custodia por parte de un progenitor o también incluso por parte de un pariente, pues no se hace de forma adecuada. Y ese hecho de no realizarla de forma adecuada provoca perjuicios y peligros para el menor que hay que evitar. Casos pueden ser innumerables. Nos podemos encontrar, por ejemplo, casos gravísimos, como nos hemos encontrado en la práctica, pues un padre que aprovechando las visitas que tiene con sus hijos, pues resulta que habitualmente y en presencia de ellos, pues bebe mucho alcohol y se emborracha. Otros casos, incluso más graves todavía, donde el padre o la madre que ejerce la custodia, pues habitualmente consume drogas y tiene drogas en casa para su consumo y con los hijos teniéndolos también allí conviviendo con esta persona. También nos podemos encontrar como, por ejemplo, existen situaciones en las que el cónyuge que está encargado de la custodia de los hijos pues no los lleva al colegio de forma habitual, faltan muy a menudo, no están bien alimentados, no están bien vestidos. En definitiva, cualquier situación que en el ejercicio del día a día de la guarda y custodia del menor, pues se demuestra que no se está llevando a cabo bien, que se le está perjudicando. Pues bien, la ley establece bastantes mecanismos para proteger a los menores de este tipo de situaciones. Y eso es a lo que nos queremos referir. ¿A qué situaciones en concreto podemos acudir a qué medidas, en concreto podemos acudir para proteger al menor de estas circunstancias? Y en concreto nos tenemos que referir a que esta situación viene referida fundamentalmente en el artículo 158 del Código Civil. En este artículo se establecen 3 medidas, hay más, pero nosotros nos vamos a centrar en estas 3 medidas que son más generalistas y nos interesan más explicarlas en este vídeo, las demás ya las explicaremos en otro, porque son más particulares. Se establecen 3 medidas para proteger a los menores. La primera medida es una medida de alejamiento. Si un cónyuge, si un progenitor que está haciendo la custodia, que tiene atribuida la custodia, o bien que tiene un derecho de visita sobre sus hijos, tiene un comportamiento inadecuado con los mismos, que les perjudica, en los términos que hemos visto anteriormente, en cualquier otro que podamos imaginar, pues una medida que se puede adoptar es el alejamiento del menor.
Todo ello de manera proporcional, teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado y qué medida de alejamiento sería la más adecuada en ese momento. Es decir, no puede acercarse al hijo a una distancia concreta durante un tiempo determinado. Otra medida que también se establece en este artículo son las medidas de prohibición de comunicación. Es decir, si la relación de este cónyuge, de este progenitor con sus hijos o sus hijos le está provocando perjuicio, pues hay que cesar, hay que romper esa relación. En principio hay que prohibir la comunicación, tanto directa como a través de redes sociales, telefónicas, etc. Y por lo tanto esta es otra medida que se prevé en el artículo 158 que podría ser de aplicación dependiendo de cada caso en concreto y siempre aplicándose con medidas de proporcionalidad. Y la que a nosotros más nos interesa es la que se establece en el punto sexto, que es cualquier otra, dice la ley, que sea suficiente y que sea adecuada para proteger al menor y para alejar al menor de la situación de riesgo en la que puede estar inmerso. Con lo cual nos da libertad absoluta para que tanto el juez de familia, que esté encargado de tramitar estas medidas, como la propia parte que insta que se proteja al menor, pueda solicitar aquellas medidas que se considere más adecuadas para el caso en concreto. Son muy habituales, cuando ocurren estas circunstancias, solicitudes de cambio en el régimen de guardia y custodia, al menos de forma temporal hasta que se resuelva o se investigue la causa y el motivo de ese perjuicio que se está causando al menor. Ese cambio en la guardia y custodia, una cesación del derecho de visitas. Si resulta que el problema es cuando el padre o la madre tiene las visitas con su hijo, pues lo ideal sería suspender esas visitas hasta que veamos exactamente cómo resolver el problema que se puede estar dando y que puede estar causándole perjuicio al menor. Por lo tanto, este apartado sexto nos permite adaptarnos de una forma importante a la realidad que ocurra y adoptar la medida más adecuada. Por ejemplo, a lo mejor no hay que suspender las visitas porque no es un tema tan grave como para eso, pero sí mantenerlas, pero con unas visitas que sean tuteladas, es decir, que sean con una persona que esté pendiente de cómo se realiza esa visita, que no esté solo el progenitor con los hijos en ese momento, o al menos durante el tiempo que sea necesario. Por ello, estas son las medidas que ante casos urgentes y graves se podrían acometer vía artículo 158 del Código Civil. La siguiente cosa que queríamos comentar, el siguiente aspecto que queríamos comentar es que dónde y cuándo se pueden adoptar estas medidas. Tenemos que decir que si hay un procedimiento en marcha, ya sea civil o penal, donde estén implicados los progenitores y los menores, se podría solicitar en ese mismo procedimiento, así lo dice el artículo 158. Pero especialmente existe un procedimiento especial en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que es específicamente utilizado para estos casos. En concreto, el procedimiento se denomina de ejercicio inadecuado de la patria potestad y custodia de los menores. Entonces, este sería, en el caso de que no haya ningún procedimiento iniciado y queramos acudir directamente porque el hecho ha ocurrido ahora, no hay ningún procedimiento diferente, tendríamos que acudir a este procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es el adecuado, que se tramitaría en el juzgado de familia que corresponde al domicilio del menor, salvo que lo que es la atribución de la guardia y custodia del menor ya se haya decidido por una sentencia judicial anterior, y entonces habrá que ir al juzgado que decidió cómo era la guardia y custodia. Ese juzgado será el competente también para tramitar estas medidas del artículo 158 por estos hechos urgentes y que es necesario poner fin. También tenemos que decir que se podría también iniciar, aunque ya no tendría un carácter urgencia, pero también podría acudirse a un procedimiento de modificación de medidas para modificar la guardia y custodia del menor, precisamente amparándonos en las circunstancias que han dado lugar a ese perjuicio que se le está causando a los niños, a los menores afectados. Por ello, en resumen, en caso de que se pueda apreciar que los menores están siendo perjudicados en algún aspecto porque la custodia no se ejerce de forma adecuada, o bien los derechos de visita del progenitor que no tiene la custodia también provoca algún perjuicio al menor, se pueden tramitar con carácter de urgencia las medidas
que vienen reflejadas en el artículo 158 a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria al que hemos hecho referencia. Aunque también podríamos acudir a un procedimiento que es más lento, pero también es eficaz, como es un procedimiento de modificación de medidas para modificar la custodia o las visitas que haya que modificar como consecuencia de esa inadecuación o de esa, digamos, de ese ejercicio inadecuado de esos derechos por parte de los progenitores o incluso de otros parientes, que también el procedimiento en el aspecto de jurisdicción voluntaria, como indica el artículo 158, podría referirse a otros parientes diferentes de los progenitores. Terminamos el vídeo, como siempre lo hacemos en este tipo de casos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho la primera consulta a través de nuestro correo electrónico es gratuita. Pueden enviarnos su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en la parte superior del vídeo y le contestaremos a la mayor brevedad. Asimismo, en nuestro despacho ofrecemos presupuestos gratis y sin compromiso con el coste que les puede suponer contratarnos para que nos hagamos cargo de su reclamación. Por lo tanto, si quieren obtener un presupuesto, llamen al teléfono que aparece en este vídeo y les indicaremos cómo puede obtenerlo de forma totalmente gratuita. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.